Buenas tardes, me presento, soy Paulina, experta en la teoría cognitiva de Beck. Me acompañan Néstor, experto en aprendizaje social, y Jocelyn y Aurora, expertas en afrontamiento al estrés. Desde estas tres teorías analizaremos el caso de Sara, una mujer de 31 años, madre de dos hijos que acude a evaluación psicológica acompañada por su esposo. Presenta antecedentes familiares relacionados con el consumo de alcohol y diversas experiencias potencialmente estresantes a lo largo de su vida. Actualmente, su esposo refiere episodios de consumo excesivo, conflictos familiares y hallazgo de botellas dentro de la casa. Aunque Sara reconoce algunos episodios de consumo excesivo, no considera tener un problema ni necesitar ayuda. Comencemos entonces con la teoría del aprendizaje social. Desde la teoría del aprendizaje social, Bandura plantea que este aprendizaje puede producirse mediante la observación de modelos y de las consecuencias asociadas a su conducta. Esto resulta relevante porque Sara ha estado expuesta a familiares relacionadas con el consumo. Su hermano mantiene un consumo frecuente y su abuelo descrito por la familia como alguien que bebía lo normal. Entonces Sara aprendió a consumir por observar a su hermano y a su abuelo. No, la presencia de un modelo no determina automáticamente la conducta. Bandura plantea procesos como atención, retención, reproducción y motivación. Por ende, observar una conducta no significa necesariamente reproducirla. Es decir, estos antecedentes pueden considerarse un contexto de aprendizaje y posible normalización del consumo, pero no una causa determinante. En este sentido, ¿qué papel podrían tener entonces sus relaciones sociales? Después de abandonar sus estudios universitarios, Sara pasó gran parte de su tiempo saliendo con amigos. Sin embargo, el caso no indica que sus amigos consumieran alcohol, por lo que no podemos afirmar que haya funcionado como modelo de consumo. Además, Madura plantea una influencia recíproca entre factores personales, conducta y el ambiente. Esto se observa actualmente porque la conducta de Sara también modifica su entorno familiar. Sus episodios de consumo han llevado a su esposo a reducir de reuniones sociales para evitar conflictos. Entonces estaríamos hablando de algo más que simple imitación. Exactamente. También podemos considerar el reforzamiento vicario, mediante el cual observar las consecuencias que recibe otra persona puede influir en el aprendizaje de una conducta. Sin embargo, en Sara no podemos o no sabemos qué consecuencias observó en sus familiares ni si fueron reforzantes para ella. Néstor, ¿y cómo explicaríamos que continúe consumiendo pese a las consecuencias negativas que ha tenido? Justamente allí está el límite de mi teoría para explicar todo el caso. Podemos plantear que las consecuencias inmediatas del consumo pudieron favorecer su repetición, pero no sabemos cuáles fueron ni por qué valor tuvieron para Sara. Por eso considero que el aprendizaje social permitieron comprender solo una parte del caso de Sara. Interesante, Néstor. En cuanto a la teoría que traigo es sobre el afrontamiento al estrés, esta es realizada por Lazarus y Forman. Aquí la pregunta central cambiaría, ya que no nos preguntaremos solamente cómo pudo aprender la conducta Sara, sino qué función podría cumplir el consumo dentro de la manera que Sara afronta situaciones que percibe como estresantes. Y en este caso, ¿cuáles serían esos acontecimientos potencialmente estresantes? Aquí encontramos experiencias como la separación de los padres, la ausencia y migración de figuras familiares, dificultades en la esfera académica, en el área escolar, el posible bullying en esta misma área y posteriormente dificultades laborales. Actualmente también existen conflictos con el esposo relacionado con su consumo. Sin embargo, estos acontecimientos no demuestran que haya causado el consumo. Lo pertinente es explorar cómo fueron valoradas para Sara y qué estrategias de afrontamiento ella ha ido desarrollando. Entonces, ¿podemos decir que Sara utilizó un afrontamiento evitativo? Más bien lo plantearía como una hipótesis. Cuando su esposo cuestiona las botellas encontradas, Sara minimiza la situación y ofrece explicaciones alternativas a esto.
Esto podría estar relacionado con una estrategia para reducir el confrontamiento o el malestar inmediato, pero necesitamos conocer qué función tiene esto antes de clasificarlo como un afrontamiento evitativo. ¿Y cómo relacionaríamos esta teoría directamente con el consumo? Mediante la evaluación encontramos que Sara consume ante determinados estados emocionales o situaciones estresantes y que posteriormente experimenta un alivio de manera inmediata. Podemos plantearlo que el alcohol está cumpliendo una posible función de regulación emocional o de afrontamiento. Sin embargo, en Sara, esta relación debe comprobarse, dado que en el caso no demuestra que ella consume específicamente como respuesta al estrés que ella siente. Es decir, que esta teoría permite analizar un poco la relación entre los estresores, las valoraciones, recursos y estrategias de afrontamiento. Y sin asumir que el estrés sea por la misma causa del consumo. Entiendo. Bueno, desde la teoría cognitiva de Beck, considero que uno de los elementos más importantes del caso es la manera en que Sara interpreta su propio consumo. Wright, Beck, Newman y Lisi plantearon que las creencias relacionadas con las sustancias son relevantes para comprender el consumo y describieron tres categorías relacionadas con la decisión de consumir: las anticipatorias, las orientadas al alivio y permisivas. En Sara encontramos varias verbalizaciones y cogniciones que pueden analizarse desde este enfoque. ¿Cuál sería una de ellas? Por ejemplo, Sara justifica su consumo señalando que ocurre en determinadas situaciones y lugares seguros, y además afirma que no tiene un problema. Asimismo, cuando su esposo encuentra botellas, ofrece explicaciones alternativas sobre ellas y afirma: para dos botellas que encontró, solo por eso dice que soy alcohólica. Pero, ¿de qué manera interpretarías exactamente esa frase desde Beck? Bueno, no diría que esa frase demuestra por sí sola una creencia adictiva específica. Eso sería demasiado categórico. Pero si podemos identificar una minimización y una interpretación que reduce la relevancia de la evidencia relacionada con el consumo, el modelo cognitivo de Beck plantea que determinadas creencias relacionadas con la sustancia pueden facilitar su uso. Entre ellas están las creencias permisivas, que pueden justificar o autorizar el consumo. ¿Podríamos entonces decir que Sara tiene creencias permisivas? Podemos plantearlo como una hipótesis también, no como un hecho establecido. Su razonamiento podría relacionarse con una idea como: si consumo únicamente en determinadas circunstancias y estoy en un lugar seguro, entonces no tengo un problema. Pero debemos aclarar que esta formulación es nuestra reconstrucción clínica y no una frase textual de Sara. Lo que sí está documentado es que ella considera que su consumo no constituye un problema y que no necesita ayuda. ¿Cómo se relacionaría esto con que Sara no quiera recibir ayuda? Bueno, si Sara interpreta su consumo como no problemático, la minimización de sus consecuencias podría disminuir su percepción de necesidad del cambio y favorecer el mantenimiento de la conducta. Sin embargo, al igual que las demás explicaciones, esta es una formulación clínica que debe contrastarse mediante la evaluación. Bueno, para concluir, el caso de Sara debe comprenderse desde una perspectiva multifactorial, ya que su conducta de consumo no puede explicarse por una sola causa o un proceso psicológico. Las tres perspectivas permiten formular hipótesis complementarias sobre cómo se desarrolla el aprendizaje social. Puede explicar el contexto de adquisición y mantenimiento, el afrontamiento puede explicar una posible función del consumo, y la teoría cognitiva puede explicar procesos relacionados con su interpretación y el mantenimiento, por lo que integrar las tres teorías permite construir una comprensión más amplia y rigurosa del caso de Sara, reconociendo la interacción entre factores sociales, psicológicos y conductuales, sin reducir su problemática a una única causa ni convertir las hipótesis planteadas en un diagnóstico definitivo. Muchas gracias.